Bienvenidos al Nacional Libertario, una vez más con invitados de lujo. Muchísimas gracias también a las personas que nos están acompañando en este momento. Les pido que por favor compartan también en sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hoy nos acompaña el ya habitué Juan Leguede en nuestro canal y el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que ha sido invitado gracias a la intervención de don Juan Leguede y por eso le voy a dar la palabra para que lo pueda presentar. Pablo Muñoz Iturrieta, que ha sido invitado gracias a... Disculpen. Se me acopló el sistema. Don Juan, por favor, si usted pudiese presentar al doctor Muñoz. Bueno, un saludo a Pablo. Gusto saludarte nuevamente, Pablo, y también a ti, Johannes. Yo lo que voy a hacer es en forma muy breve, porque podríamos tomarnos todo el programa de todo lo que es y representa Pablo Muñoz Iturrieta en el mundo, pero voy a decir brevemente para que conozcan al candidato, ¿no? Pablo es argentino de nacimiento y reside hace muchos años en Canadá. Es doctor en filosofía política y legal, posee un máster en psicología filosófica y varios estudios de posgrado. Y se ha metido para ello en los campos de medicina, psicología, sociología. Lo que es y representa a Pablo, él es un activista en el mundo, visitando países, muchas ciudades, justamente en contra de lo que es la ideología de género, ¿no es cierto? La ESI, él lo va a explicar, la cosa de autonomía progresiva, el feminismo, en fin, todo esto que es un plan mundial de control es el tema de Pablo. Además, Pablo habla como 14 idiomas, ¿no? Porque se los menciono: inglés, alemán, francés, italiano, portugués, habla algo de latín, griego, clásico, y se está perfeccionando en danés, tagalog y ruso. Yo ni siquiera sé lo que es un tagalog, pero algo debe ser. Entonces, bueno, pero esta entrevista la vamos a hacer en castellano, así que ya presenté al candidato, mejor candidato imposible. Ya te agradecemos, Pablo, lo que tú haces por Chile, y ciertamente por Argentina, por América. Y adelante, Johannes. Bueno, mi primera pregunta, don Pablo, porque nosotros nos estamos viendo confrontados con una ofensiva dentro de lo que es el Congreso. A ver, para actualizarle un poco, en Chile se acaba de pasar una reforma del Servicio Nacional de Menores, SENAME, y esa reforma se acopló para su entrada en vigencia a la aprobación de la Ley de Autonomía Progresiva. Eso significa de que la izquierda en Chile sabrá usted que más de 1.300 niños murieron a manos del SENAME. La izquierda en Chile dice que no van a reformar el sistema de cuidado de menores, un sistema que de todas maneras está podrido, si no les aprueban a ellos el sistema de autonomía progresiva. Y mi reclamo ha sido siempre de que lo que hace el sistema de autonomía progresiva es quitarle a los padres la tutoría sobre sus hijos, y que lo que hace también es judicializar las relaciones familiares. Gente como Belolio, nosotros lo conocemos, ustedes estuvieron juntos con él en un programa de la Radio Agricultura, que ya es famosísimo, niega de que en este campo efectivamente esa sea la intención del proyecto. Pero usted conoce la experiencia comparada de la aplicación de esta legislación al resto del mundo. Cuéntenos un poco, a grandes rasgos, de qué es lo que pasa en los países donde se aplica esto. Muy bien, gracias, Johannes, por la pregunta. A mí me parece, aquí voy a notar 2 o 3 aspectos. Tengo conocimiento de la situación chilena, como mencionaba, yo estuve ahí, tuve que exponer incluso ante la Cámara de Diputados, me profundicé bastante en la cuestión, en la problemática chilena, en la cuestión de problemática sexual, si así podríamos decirle, especialmente la gran problemática que hay con respecto a enfermedades de transmisión sexual y otras cuestiones que llevan a estos grupos supuestamente, porque esta es la falsa bandera, y voy a explicar por qué es una falsa bandera, la falsa bandera de tratar de proteger a los jóvenes ante esta problemática enorme que hay en Chile, el aumento gigantesco que hay de enfermedades de transmisión sexual. Pero antes de profundizar en eso, voy a hablar de una cuestión más filosófica que hace referencia a la cuestión de lo que se llama la perspectiva de género. ¿Qué
¿A qué hace referencia toda esta cuestión de la perspectiva de género? En definitiva, hay un avance muy grande dentro del campo feminista, del campo de los estudios del género, para tratar de imponer, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, lo que se llama una nueva visión antropológica del hombre. Esta nueva visión antropológica del hombre que niega, miren lo que serían las paradojas, niega que seamos seres humanos y quiere reemplazar esa noción de naturaleza humana por la noción de la identidad de género. Es decir, que cada uno de nosotros, a partir de la propia autopercepción, de su experiencia personal, de sus sentimientos, descubra qué quiere ser. Un ejemplo concreto, aquí en Canadá, un hombre, un caso que estoy hablando en la ciudad de Toronto, de 50 años se autopercibió como una niña de 6. ¿Qué hizo el gobierno canadiense? El gobierno canadiense entonces, basado en ese principio de la autopercepción y la autodeterminación, aquí vamos a hablar entonces de la cuestión de la niñez en Chile, la autonomía progresiva, el gobierno de Canadá no solamente le concede a este hombre que es mujer, sino también que es una niña de 6 años. Entonces incluso le cambian el certificado de nacimiento al año 2010. Esto fue hace 10 años. En ese momento... Yo pensé de que había quedado en eso, de que simplemente estaban demandándolo, pero se lo cambiaron efectivamente. No, se lo cambiaron, sí. Le cambian la identidad y le cambian... Aquí es la gran mentira. Le cambian incluso la fecha de nacimiento y se obliga a toda la población a que tenga que reconocer que este hombre, en realidad, no solamente no es un hombre, sino que es una mujer y es una niña de 6 años. Yo en Canadá, y yo no tengo problema en decirlo, yo en Canadá, por esto que estoy contándoles a ustedes, yo puedo ir a la cárcel. A mí me pueden acusar ante el Tribunal de Derechos Humanos por un crimen de odio, porque claro, ¿cómo va a negar aquello que esa persona tiene derecho a autodeterminar? Es decir, la realidad de cada uno de nosotros, nuestra propia existencia, es algo que no viene dado por la genética, no viene dado por la embriología, no viene dado por la realidad histórica, sino que es algo que depende de la propia autodeterminación y los sentimientos de cada uno. ¿Y cuál es la trampa de todo esto? La trampa de todo esto es entonces afirmar que si el niño tiene una verdadera identidad que no es ser humano, porque el ser hombre, el ser mujer, es algo impuesto por la sociedad, es algo impuesto por los padres. Aquí en Canadá, por medio de la educación sexual integral, se le enseña a los niños que es una imposición social, es una imposición heteropatriarcal y por lo tanto hay que liberar a los niños de esa imposición, hay que darles la oportunidad de que descubran su verdadera identidad. Aquí en Canadá concretamente se traen a transexuales, por ejemplo, al kinder, para que entonces les den lecciones a los niños de lo que es descubrir la identidad verdadera de cada uno de nosotros. Y aquí ya tenemos un problema entonces legal y jurídico que mencionabas, porque el Estado entonces ve a los padres como un peligro para esos niños, porque debido a la imposición de los padres, esos niños nunca van a poder realizar esa verdadera identidad de género y por lo tanto quien debe garantizar ese derecho es el Estado. Y entonces tienen que comenzar a inventar figuras legales, figuras jurídicas para el Estado intrometerse en la familia. ¿Y cuál es el argumento que se usa? La autonomía progresiva. Es decir, al niño hay que darle autonomía a medida que ese niño vaya tomando conciencia de qué es. Y esta es la gran trampa, porque yo les digo, bueno, a ver, determinemos científicamente en qué momento debe haber una autonomía, que eso está hecho, los estudios están hechos, la neurobiología ha confirmado que recién a los 18 años el cerebro del ser humano está desarrollado como para tomar decisiones que tengan alguna impronta en el tiempo. Y todavía no está desarrollado hasta su completación. Creo que hasta los 25 años. Así de hecho, es así, Johannes. De hecho, hay estudios de los últimos 6, 7 años que incluso se ha descubierto que en algunos casos recién hasta los 30 años no está desarrollado el cerebro. Pero pongamos como una medida, el lóbulo frontal derecho comienza a activarse. Aquí es lo importante, se comienza a activar alrededor de los 18 años. Por eso todo ese marco legal que fundamenta la patria potestad hasta los 18 años tienen, incluso aunque en ese momento no lo hayan sabido, tiene todo un fundamento neurobiológico en la realidad de la persona humana. Pero entonces, para tratar de esquivar eso, inventan lo de la autonomía progresiva del niño. Y esa autonomía no está basada entonces en una cuestión neurobiológica con respecto a las funciones cerebrales, sino que está fundada en los sentimientos. Si el niño a los 4 años dice, yo me siento una niña, yo quiero ser un caballo, quiero ser una cabra, entonces ya ese sentimiento le da al niño el derecho de autopercibirse y liberarse de la tutela de los padres, y quien debe garantizarlo es el Estado. Y es ahí el peligro y la trampa ideológica de todo esto, ¿no?
Bueno, se nos cayó don Juan. Lo que pasa es que efectivamente, a ver, esto tiene una serie de variables, no solamente el tema de la autopercepción de los menores, que puede llevar a intervenciones quirúrgicas, pues lo hemos visto, ¿no? Con lo cual, a un niño de 8 o 10 años se le otorga la capacidad de determinar la mutilación del propio cuerpo, lo cual no sería viable ni aceptable en ningún otro campo, menos aún sin el consentimiento de los padres. Uno no puede hacer la mayoría de las operaciones, no las puede realizar sin el consentimiento de los padres. Pero en este caso eso se levanta. Y lo otro que hace esto, de acuerdo con la ley que yo vi que están tratando de pasar en Chile, es que establecen un régimen legal que lo que hace es poner a un funcionario público en cada casa, ¿no? Porque si un niño decide de que él quiere hacer algo, los padres le dicen que no, el niño tiene entonces, apoyado por un abogado que le pone el Estado, la posibilidad de querellarse contra sus padres, de iniciar acciones legales. Los padres, por supuesto, no tienen derecho a abogado, puesto por el Estado. Es algo horrendo. Totalmente, y eso lo estamos viendo en Canadá, Johannes. Aquí en Canadá, por ejemplo, ya la Corte Suprema ha determinado en una sentencia del año pasado, del 27 de febrero de 2019, que en cuestiones de orientación sexual e identidad de género, es decir, en aquello que te constituye como persona o como ser, no vamos a decir ser humano porque no lo reconocen, como la realidad que quiera ser, en esos casos los padres no tienen patria potestad, y es el Estado el que debe garantizar por ese derecho. Entonces, en Canadá, por ejemplo, y esto que lo escuchen los amigos chilenos, en Canadá, si uno se opone ante el Estado, ante esos defensores del niño que mencionabas, inmediatamente te quitan los hijos en Canadá. Es tremendo. O sea, a ver, repitamos esa frase porque a mí me gusta cuando hay algo que es así de importante. Te quitan a los hijos. Te los quitan. Y te quita a tus hijos, te los saca de la casa, les quita tu protección y se los lleva a un órgano como el Sename. Al Sename, pues. Se lo lleva al Sename. Ciertamente. ¿Y cuál es el peligro de Chile que yo denunciaba en esa sesión ante la Cámara de Diputados, ahí en Chile, donde estaba Bellolio presente, que para mí es un estafador, que aquí este hombre viene con otra agenda de fondo, aunque no lo quiere decir? Porque una de las cosas que yo le argumenté en esa presentación, que la pueden ver todos en mi canal de YouTube, la sección que me dieron 10 minutos para hablar, es que según él no se trata absolutamente de nada de esto, que no tiene absolutamente nada que ver con el género, pero sin embargo, cuando leemos el proyecto de educación de la reforma de educación sexual en Chile, sí, es una reforma en realidad de vocabulario, es para introducir el lenguaje del género y la palabra identidad de género. Y eso es la clave aquí. Eso dice todo. Si a mí una persona viene y me dice, no, yo quiero meter la noción de identidad de género, yo ya me doy cuenta de qué se trata. Es decir, es el mismo proyecto que se ha puesto en práctica en Canadá, es lo mismo que se quiere poner en la Argentina, que se está imponiendo en la Argentina, aunque no sea legal. Y obviamente que es la misma historia que se viene repitiendo. Pero si yo a un padre de frente le explico todas las implicancias, obviamente que el pueblo te lo va a rechazar. Obviamente que si, como dice usted, don Juan, que lo une al cambio de constitución en Chile, porque hay un nexo que no podemos negar. Ellos no quieren que eso se sepa porque eso va a causar un repudio de la opinión pública, porque ¿cómo van a imponernos esa ideología que va en contra de la familia, que va en contra de la persona humana, que va en contra de la tradición de nuestros países, va en contra de nuestra civilización occidental? Porque esto es más profundo que Chile, es más profundo que Argentina, es más profundo que Canadá. Es realmente un ataque profundo a la familia, al ser humano, y es por eso que yo, en nombre del ser humano, en nombre del niño, en nombre de la libertad, es que yo en ese momento hablé en esa Cámara de Diputados y le dije, miren, aquí ustedes están tratando de imponer algo que no funcionó en ningún país del mundo, y yo le dije con todo respeto, Chile, al querer imponer esto, no va a ser mejor que los otros países. Si no funcionó en Canadá, si no funcionó en California, si no está funcionando en Argentina, es un desastre. Si en España es un desastre, Chile no puede pretender ser mejor en eso. Nadie, no podemos, porque es algo ideológico. Bueno, en Noruega llegó al punto en que efectivamente quitaban a los niños por cualquier cosa. Y esto en Noruega se paró hasta cierto punto, en primer lugar porque ahora tienen un gobierno conservador, pero entre otras cosas porque tenían muchos inmigrantes de países bálticos, los noruegos, también rumanos.
Y resulta que los gobiernos de esos países, a sus ciudadanos que estaban en Noruega les habían quitado a los niños, y los gobiernos de esos países empezaron a hacer presión de que eso era inaceptable e impresentable. Y con eso Noruega tuvo que remar algo para atrás. Pero la situación, hay que comprender la situación de un niño o de una niña que es arrancado de su hogar. Desarraigado. Por la fuerza pública. Increíble. Se lo llevan entonces porque es preventivo todo esto, se lo llevan entonces a un centro supuestamente de protección de menores, donde lo dejan 2, 3, 4 o 5 años, hasta que resulta que un juez decide. Y el juez puede decidir así o asá. Claro. Y sobre la base de una ideología, porque son juicios políticos. Y en Chile sería llevarlo al Sename, ¿eh? Porque esa sería la institución manejada por políticos, como ha sido manejada por políticos, y ahí van los niños de Chile. ¿Sí? Esta es una cuestión, pero realmente trágica, y no lo podemos permitir. Y por eso es que es tan importante, Pablo, que los padres y abuelos chilenos entiendan en qué estamos metidos y en qué nos quieren meter. Esto sería realmente un verdadero holocausto para la niñez y la adolescencia de los chilenos. Sería el fin de Chile, porque destruye la sociedad, sí. Pablo, una pregunta. ¿Cuáles son los grupos más perseguidos por estar en oposición fundamental o en oposición práctica con esta legislación? ¿Cuáles grupos sociales? Obviamente que todo aquel que tenga valores tradicionales, aquel que tenga valores relacionados a la familia, aquel que se autodenomine como conservador o que sea conservador en sus principios, obviamente que aquí en Canadá va a sufrir una gran persecución por todos los distintos niveles de la sociedad, especialmente por los medios, persecución política. Pero no solamente ellos. Yo te voy a contar una anécdota también de qué grupo social está siendo tremendamente perseguido en Canadá: los profesionales de la salud. ¿Y por qué los profesionales de la salud? Porque ellos son los que están denunciando que todos estos tratamientos hormonales que se les están aplicando a niños han creado una confusión tan grande en una gran cantidad de niños en Canadá, hasta el punto que han tenido que crear un nuevo género para estos niños, que son los no binarios. ¿Quiénes son los no binarios? Son todos aquellos niños que por culpa de toda esta educación sexual los han metido en una confusión tan grande que no saben ni si son varones o son mujeres. Y entonces hoy en día les dicen no binarios o agéneros, aquellos que no saben cuál es su género. Mirá el grado de estupidez realmente, que hemos llegado realmente. Y entonces, cuando estos niños se los comienzan a hormonizar, porque es en la misma escuela que se los comienzan a hormonizar, estos niños van al médico. Tengo amigos que son dentistas, tengo amigos que son cardiólogos. Contra la voluntad de los padres. Contra la voluntad, claro. E incluso peor, a veces sin el conocimiento de los padres. Los padres se enteran a posteriori de que el hijo lo están hormonizando. Por ejemplo, Claro, por ejemplo, por la cuestión de este libro que mencionaba, Atrapado en el cuerpo equivocado, mucha gente aquí en Canadá me contacta, padres de familia que me cuentan sus historias. Por ejemplo, cuando fueron las vacaciones de Navidad en diciembre, varias familias me contactaron porque querían asistencia legal porque le habían cambiado el nombre de pila a sus hijos. Entonces, su hija, que se llamaba Juana, ahora le habían puesto Mateo, por ejemplo. O al hijo que se llamaba Juan le habían puesto María porque tenía que experimentar con el sexo opuesto. Experimentar, ya que ese sexo se lo habían impuesto. Entonces estos niños, pobrecitos, todos confundidos, los padres se enteran a posteriori que incluso las maestras habían ordenado, mirar el totalitarismo, cambiarle el nombre a los niños y que el resto de la clase los llame con un nombre del sexo opuesto para que experimenten. E incluso conté en uno de mis videos, conté que hace cuestión de 4 o 5 semanas un matrimonio de Toronto me contactan. Yo fui a dar una conferencia a una iglesia en Toronto en noviembre y ellos habían ido a esa conferencia. Cuando comienza la cuarentena, se acaban las clases, cierran las escuelas y les llega un paquete a la casa. Y cuando la mamá abre ese paquete, era un tratamiento hormonal con la prescripción y la clínica donde ese niño tenía que ir a inyectarse las hormonas. Los padres no tenían ni idea de que la maestra y la psicóloga de la escuela le estaban lavando la cabeza a su hijo para que comience a hacer un tratamiento hormonal porque era una cuestión de salud.
Mira lo que estoy hablando. Una castración hormonal de ese niño y que yo hablé con ellos, le van a destruir. Los padres se aterrorizaron porque, claro, recordaban en la conferencia que yo había hablado de los graves problemas de la hormonización infantil. Pero estaba hablando yo de los médicos, los cardiólogos, los dentistas, que ven esos efectos de la hormonización en los niños, en sus pacientes, y entonces ellos le tienen que decir a los niños y a los padres, tienen que dejar de hormonarse porque se van a morir de un ataque cardíaco. No se está desarrollando la mandíbula, por ejemplo, caso de muchos dentistas que me han contado esto en conferencias, problemas de crecimiento, problemas de cáncer. Un amigo pediatra, últimamente se dedica a tratar niños con cáncer en el hospital de Buffalo, en Nueva York, y él me contaba que es impresionante la cantidad de niños con tumores cerebrales que llegan porque se estaban hormonizando, por ejemplo. Bueno, sabíamos de parte de lo que eran, uno se acuerda de los atletas de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental, etcétera, que se llenaban de hormonas. Sobre todo las atletas femeninas se llenaban de testosterona. Y resulta que eso provocó una mortandad entre los atletas tremenda. Claro. Y el hecho, eso se sabe, eso es conocido médicamente. Ahora, que eso lo haya hecho un gobierno totalitario con atletas, es una cosa, pero sabiendo cuáles son los efectos medicinales de una intervención de ese tipo, que haya médicos que todavía se digan dispuestos a hacer esto, porque eso viola el juramento hipocrático, es absolutamente increíble. Esto es verdaderamente demoníaco. Mira, fuera de todo lo que tú nos estás contando, de los detalles, Pablo, te das cuenta el poder que puede tener un Estado sobre los individuos, sobre las familias, sobre las personas. Si tú tienes un enemigo político, tú le quitas los hijos. O sea, dice, si no te arrodillas y declaras lo que tienes que decir, te quito el hijo porque te acuso de que tú te opones y te lo quitamos. O sea, en el fondo, esto es el sueño de Orwell. O sea, 1984 es un juego de niños comparado con esto. ¿O no crees tú eso? Sí, ciertamente, mira, y yo creo también que no solamente se trata del poder del Estado contra la familia o sobre la familia, sino que también el Estado, y especialmente en países como Latinoamérica, al menos desde un punto de vista geopolítico, está sirviendo a intereses de grupos que tienen un interés financiero muy grande en que este tipo de tratamientos, por ejemplo, se legalicen en países como Chile, como Argentina y demás. ¿Por qué? Porque el negocio de la hormonización infantil o la hormonización de cualquier edad es un negocio gigantesco. Es un negocio gigantesco, porque una vez que a la persona se la castra hormonalmente, una castración farmacéutica, podríamos así decirle, esa persona va a depender de por vida. Por un lado, si hace una operación de reasignación de sexo, va a depender de por vida de esas hormonas para poder sobrevivir, o para poder sostener su propia autopercepción, va a necesitar de esas hormonas. Un transexual, en cuanto deja de hormonizarse, naturalmente le crece la barba, naturalmente le vuelve la voz gruesa. Es decir, que hay una dependencia, y por eso también el interés de que sea el Estado quien cubra eso. Por eso, cuando yo vi a Bellolio con estas dos comunistas presentando ese proyecto, yo dije, este tipo está trabajando de infiltrado aquí y está trabajando también para intereses extranjeros. Porque ¿quién en su sanamente realmente va a promover un proyecto que ha sido nefasto en Canadá? Ha sido nefasto en Argentina. Para ustedes que están en Chile, simplemente tienen que mirar al otro lado de la cordillera y ver lo que está ocurriendo en la Argentina y decir, no, esto nosotros no lo queremos aquí. Y entonces ¿cómo un hombre como Bellolio va a tener esa deshonestidad? Yo creo que no está informado, Pablo. Yo creo que no está informado. Sí, yo no le podemos asignar malas intenciones. Pero, o sea, Juan, te voy a decir una cosa. Pero el tipo Juan, no es tonto. No tiene excusa. En primer lugar, gana 20 millones de pesos. Sí, claro. Por estar informado. En segundo lugar, si la gente que sigue estos pequeños canales y nosotros que somos youtubers, eso significa que nosotros somos amateurs en lo que respecta al andar buscando informaciones. Si nosotros sabemos de esto, si nosotros podemos abrir Google y entrar a experiencias comparadas, legislación comparada, efecto de la legislación comparada en otros países, entonces el señor Bellolio también puede. Y la diferencia radica naturalmente en que nosotros al señor Bellolio no le podemos pasar $100.000, por ejemplo, como lo puede hacer la Fundación Miles,
como lo puede hacer George Soros, o lo puede hacer la Fundación Ford, porque o la Fundación Bill y Melinda Gates. Rockefeller. Nosotros no tenemos la posibilidad de influenciar así a nuestros parlamentarios. Ahora, yo de otra manera no me explico la conducta legislativa de muchos de nuestros parlamentarios, porque si no te pasan plata por hacer estas cosas, no lo haces por voluntad propia, a menos que seas un izquierdista radical de los locos. Claro. Y quiere el control, pues. Quiere el totalitarismo. Evidente. Entonces, Belolio, tú me dices que él no sabe. Tú me dices que Belolio no sabe, y yo te digo que eso no es excusa, porque si no sabe, tendría la obligación de saber. Debería informarse, debería escuchar a Pablo. Lo que pasa es que se niegan a escuchar la ciencia. Esto es lo mismo que denuncia Axel, tu hermano, en su libro, ¿no? Esta inquisición en que acallan a los científicos, a los médicos. O sea, la persona que levanta la cabeza para decir algo, lo revientan. Como te han atacado a ti, Pablo, en todos los países, en que esta es la ideología que quieren meter, ¿no? O sea, el fondo es meterlo a la fuerza y no dejar a nadie hablar, nadie opinar. O sea, se terminaron las academias. ¿Verdad, Pablo? La academia murió. Ciertamente, es tremendo la persecución ideológica que hay. Por ejemplo, hace cuestión de 3 días, una profesora de antropología, una mujer muy estudiosa, joven de la Universidad de Alberta, ella es experta en tribus guaraníes de Argentina, de Paraguay y Bolivia. Su trabajo está centrado en eso, su especialidad es la antropología, pero ella, es interesante cómo en la universidad, justo antes de que comience lo de la cuarentena, hizo una afirmación acerca de cómo incluso en esas tribus más subdesarrolladas, por así decir, tenemos ese concepto de ser hombre y mujer, lo cual tiene un fundamento. Eso demuestra, dijo ella en una conferencia, que eso demuestra que hay un fundamento neurobiológico, genético de esa distinción. Bueno, antes de ayer la expulsaron de la universidad. Porque no se admite en la academia un pensamiento distinto de aquel que se quiere imponer desde arriba. Ni siquiera ya tenemos afirmaciones con fundamento científico que puedan ser aceptadas. No. Es tremenda. Una anécdota voy a contar con respecto a ese día que hablé en diputados, porque cuando yo hablé ante esa comisión, yo tenía la intención de dejarle mi libro a cada uno de los participantes. Hubieron 2 que me lo recibieron, Diego, no me acuerdo el apellido, y el otro señor que estaba ahí. A los 2 les regalé el libro. Obviamente que las 2 comunistas que estaban ahí salieron disparando, no me querían hablar, y Belolio también se fue, porque yo a Belolio le quería entregar mi libro para que lo lea, se lo iba a regalar. Y al otro día en la radio, a los 2 días, realmente estuvo muy mal, porque él dijo que yo había hablado, pero no presenté ninguna evidencia, cuando yo tenía 30 páginas de documentos científicos para entregarle la bibliografía, y si él quería se lo iba a mandar todo en PDF, el que me pidiese. Y él dijo mentirosamente en la radio que se quedó esperando y yo no le di nada. Eso es mentira, porque yo sí le quise ofrecer y él se fue. Ni siquiera me dio la oportunidad de hablar con él. En ese programa estaba Carlos Casanova. Estaba Carlos Casanova, que le saltó con el libro y le dijo, ahí fue que... Exacto, se lo mostró, y Belolio dijo que no había presentado ninguna evidencia. Bueno, entonces, Belolio, lo más interesante es que Belolio sí que no es experto en nada. Porque Belolio no tiene idea. No es médico, no es endocrinólogo, no tiene una preparación de psicólogo. Él sí que no tiene y no se ha dedicado a este tema. Y cuando a mí me dicen, lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista legal, más allá de lo que son las ramificaciones médicas, de la influencia de lo médico y de lo que es el tema psicológico, etc. Cuando yo lo veo desde un punto de vista más legal. Y si tú eres parlamentario, naturalmente lo vas a hacer así también, porque es aquello en lo que trabaja. Ok. Cuando tú ves este proyecto de ley, la ESI, etc., y te vas dando cuenta la cantidad de derechos, de espacios que empieza a ocupar el Estado. Terrible. Y tú te dices que eres liberal, o te dices que eres libertario, te dices que eres conservador, o te dices que eres de centro. Incluso si te dices que eres de centro izquierda, socialdemócrata, y apoyas esto, estás yendo evidentemente contra aquello
que se supone es tu ideología y que se supone es por lo que te votaron. Ahora, yo no he visto ningún parlamentario, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos quizás sí, pero no he visto ninguno que haya ido a las elecciones y haya dicho, ¿sabes qué más, damas y caballeros? Voten por mí, porque yo voy a poner a sus hijos bajo la tutela del Estado. No, bueno. Eso es que esa es la gran estafa, porque te dicen es que es para la protección de los derechos de la niñez, es maravilloso, es como, son como esas leyes venezolanas que dicen entonces vamos a crear el Ministerio de la Felicidad. Y resulta, pero en serio, le ponen títulos maravillosos a las cosas, si para ponerles títulos son mandados a hacer, el problema es el contenido. Y tú no puedes ir en una democracia, decirle a la gente, ¿sabes qué más? Vote por la etiqueta y le estoy dando veneno. Yo no puedo hacer eso como comerciante. ¿Por qué no pueden hacer los políticos con nosotros? No, claro. Y es lo que hace Belolio. La izquierda y muchos políticos de derecha, y cuando hablamos de esto de derecha-izquierda, Pablo, es algo un poco anticuado, ¿no? Pero para ser reduccionista, para que la gente lo entienda. La gente izquierda se preocupa mucho cuánto de azúcar tiene un producto y tiene que ponerlo en la etiqueta. Aquí hay parlamentarios dedicados a eso. Entonces, tú vas a comprar harina y está lleno de indicaciones, lo que tiene esto, lo que tiene el otro. A mí me parece muy bien, pero no se preocupan que a los niños los llenen de inyecciones con hormonas. O sea, todo esto es de una insensatez esquizofrénica. ¿No te parece? Bueno, date cuenta de lo siguiente, es un delito el inyectarle hormonas a atletas. Claro que sí. Te suspenden. Es un delito. Lógico. ¿De acuerdo? Pero no es un delito cuando tú dices que es un tema de género. Claro, hay un problema con los atletas trans ahora. De que tipo que son hombres, ¿no es cierto? Compiten en atletismo, pero dicen que son mujeres, y se intervienen o no se intervienen. De hecho, le cambian el nombre. Entonces, las mujeres reclaman porque están compitiendo con hombres, y los hombres tienen una estructura muscular que para muchos deportes les da superioridad. Date cuenta de lo que va a ser el resultado de eso. Si tú quieres ganar una medalla olímpica, vas a mandar a atletas trans. O sea, ya no va a haber no van a haber mujeres. Va a ser el triunfo del patriarcado, el absoluto triunfo del patriarcado en deporte. Va a haber solamente ganadores biológicamente hombres, tanto en mujeres como en hombres. Claro. Ese es el resultado de estas políticas. Y está ocurriendo, fíjate el caso del levantador de pesas que en un día rompió 19 récords mundiales de pesa, porque claro, era un hombre, y resulta que cuando estaban en los vestuarios descubrieron que no se habían amputado los testículos ni el pene, entonces las competidoras lo denunciaron y la Asociación Mundial de Levantamiento de Pesas tuvo que retirarle las medallas porque, claro, le habían puesto como condición que esté castrado y no estaba castrado, lo cual significa que sigue produciendo testosterona, lo que estamos diciendo. Y entonces el hombre dijo, pero tiene razón en lo que dijo, pero bueno, pero ¿a dónde vamos a trazar la línea entonces? O sea, una vez, hasta él mismo planteó la incoherencia de que una vez que permitís la identidad de género, la autopercepción, el sentimiento, ya no hay línea, ya está, se abre para cualquier cosa. Exacto. Claro. No, si todo esto no tiene ningún sustento en la ciencia, entonces tiene que estar lleno de cosas hiperbólicas, de cosas así eufemísticas, no, nombres como dice Johannes, los nombres, ¿no? ¿Ah? El ministerio de la inteligencia, ¿no? De la bondad. Y así como te meten, porque esta gente pareciera que no, ellos dicen que son ateos, pero no, ellos tienen un Dios, el Dios Estado. Ellos creen en el Estado Dios, y ese Estado hay que rendirle pleitesía, o sea, nos convertiremos en una criatura de lo que nosotros creamos, el Estado, para protegernos. Mira, todo esto es una charada completa. Es una estafa. Totalmente. Es una tremenda estafa, y lo peor de todo es que tú tienes... A ver, hay que tener un poco de compasión también, porque no hay que olvidar una cosa. Aquí hay miles de seres humanos que están siendo asesinados con este proceso. El hecho de que tú... A ver, el 90 y tantos % de los niños que tienen algún tipo de problema de disforia de género normaliza eso hasta la adolescencia.
automáticamente. Y naturalmente, sin intervención, sin nada, solos. Sin ninguna intervención. Ahora, si tú fomentas el tema de la disforia mientras son niños, puede mantenerse esa disforia después. Ahora, la gente que tiene disforia de género y hace transiciones, no importa si operativas o hormonales o lo que sea, presenta una prevalencia de suicidio en todas las culturas que conocemos de 50 y tantos %. Eso significa que más de la mitad en algún momento se quita la vida. La esperanza de vida de esta gente está casi 30 años por debajo del promedio de la gente, de las personas. Incluso más en algunos países, sí. 40 años en Estados Unidos, en el primer mundo, 35 en Latinoamérica. 35 años, el promedio de muerte. Es tremendo realmente. Entonces, si te das cuenta, aquí nosotros estamos hablando de un genocidio. No un genocidio en el sentido estricto, pero de un asesinato en masa. Bueno, eugenesia, pues. Manejado desde los gobiernos, manejado por una ideología política con fines que la verdad es que yo creo que son inconfesados, que están inconfesados y que son inconfesables. Exactamente, inconfesables. Claro. ¿Cómo fue el caso de este, te acuerdas de este médico que empezó con estos experimentos de Estados Unidos y tomó 2 mellizos y les cambió el sexo y se suicidaron los dos? ¿Cómo? Eso no fue en Estados Unidos, eso fue en Canadá, creo, ¿no? Fue en Estados Unidos, pero eran una familia canadiense. Tuvieron 2 mellizos, uno de ellos, David Bramer, él tuvo un problema urológico, un problema de infección urinaria. Y entonces los médicos en Canadá, eran de Winnipeg, esta familia, le recomendaron hacerse una circuncisión para tratar de evitar cualquier problema de infección urinaria y demás. Fue en febrero. El día que le tenían que hacer esta intervención, el médico se quedó atascado por una tormenta tremenda de nieve y un enfermero, él dijo, bueno, yo se lo puedo hacer con un cauterizador. Resulta que se le fue la mano y le terminó quemando el pene y ese pene se cocinó y se le terminó cayendo a ese bebé. Entonces, claro, la gran preocupación de esta familia que tiene un hijo sin pene, ¿cómo le iban a explicar en el futuro la razón por la cual se le había caído el pene? Estaban muy angustiados y se entiende esa situación. Y fue ahí cuando ellos un día viendo televisión vieron al doctor Money, un neozelandés que se autoproclamaba a sí mismo el misionero del sexo, en un programa de Estados Unidos, mostrando el caso del primer transexual de la historia, cómo este transexual había ido a Alemania, se había operado allá, y cómo parecía una mujer. Y él fue cuando ahí plantea esta teoría de Simone de Beauvoir de que el sexo es algo impuesto, es una construcción social y que depende de cómo se lo haga crecer al niño, se lo puede hacer crecer como varón o mujer. Y él dijo, yo puedo a una mujer transformarlo en varón, un varón en mujer. Entonces ahí vieron los papás la oportunidad. Tal vez que este médico nos puede ayudar, este psicólogo. Y fue el doctor Money quien los embaucó. El doctor Money fue un estafador gigantesco, otra gran estafa, porque él fue presentando artículos científicos supuestamente basados en este caso de los mellizos, porque él dijo, acá tenemos un mellizo varón y un mellizo que lo vamos a construir en mujer, entonces tenemos para comparar. Fue declarado por la revista Time, debido a este gran avance de haber convertido a un varón en mujer, fue declarado persona del año. Lo pueden buscar, una de las tapas de los años 70 de la revista Time, John Money, la persona del año, por sus estudios sobre el género. Persona del año a Adolfo Hitler también. Así. Y a Greta. Claro. Sí, a Greta, por supuesto, claro. Pero cuéntanos el resto de la historia. Bueno, y resulta que todos estos estudios supuestamente científicos que había hecho el doctor Money, porque él es el que inventa la palabra del género en el año 1955, el género como la verdadera identidad. ¿De dónde surge la palabra del género? Recordemos que el doctor Kinsey, con el cual él trabajó, él era biólogo, una persona perverso, pedófilo, practicaba zoofilia y demás. Truampo. Totalmente. Él de la zoología toma la palabra género. En la escuela, ¿se acuerdan cuando estudiábamos género, especie? Somos género animal, especie perro, gato, ser humano y demás. Entonces él decía, nosotros somos más que eso. Por nuestra propia autopercepción podemos alcanzar algo más y por eso nosotros estamos al nivel de género, no al nivel de especie. Entonces ahí viene la identidad de género. Toda esta noción de que uno puede autopercibirse con lo que uno quiera, un caballo, si uno puede ser un perro. En Inglaterra tenemos los que se autoperciben como perro, que hasta la BBC les ha hecho un documental, ¿no? Los que viven como perro. Y
Tremendo, porque incluso como este niño no se prendía a esta imposición social de que tenía que ser mujer, incluso obligaba a los hermanos a tener relaciones entre ellos, ¿no? Y eso los llevó también a traumas gigantescos que ambos terminaron cometiendo suicidio, lamentablemente. Es un crimen. Y lo encubrieron, lo cubrieron. Lo encubrieron totalmente. Yo la verdad que la primera vez que escuché hablar del doctor Moni fue por un reportaje cuando estaba estudiando en los Estados Unidos. Estaba un día escuchando la radio y le hicieron un reportaje a un agente del FBI retirado y le preguntaron si había algún caso que todavía le dolía en el alma porque no lo pudo resolver. Y él dijo, yo no pude meter en la cárcel al doctor Moni por la protección que tenía del gobierno, Partido Demócrata y demás. Y empezó a contar y entrevistar a gente y tremendo. A mí me remete un escalofrío. Se dice que él abusó más de 800 niños sexualmente. Este es el padre de toda la cuestión del género, de la educación sexual. Tremendo realmente. El gurú. Esto, una pregunta. Porque, a ver, si yo como particular, volviendo ahora al tema que originalmente nos convoca, si yo como particular confronto a un niño de 3, 4, 5, 6 años con material pornográfico, me voy preso por estupro. Con la Constitución actual. No, con la legislación penal actual. Claro, con la Constitución penal actual, con la Constitución. ¿Ya? No, la Constitución y el sistema penal son dos cosas distintas. Pero el sistema penal actual, si yo empiezo a mostrarle a niños, a menores de edad, pornografía, desnudos, actos sexuales, etc., significa que estoy cometiendo un abuso de menores y eso me lleva a mí a la cárcel. Si lo hago siendo profesor y de la mano del Estado, aplicando lo que es la ESI, que es la educación sexual integral, entonces resulta que la cosa es maravillosa. Y yo en Alemania hemos tenido casos espeluznantes. O sea, porque no todos Alemania es un estado federal, hay estados que son más conservadores, estados que son más de izquierda radical. Y ha habido casos de llevaba prostitutas a las clases para mostrarle entonces a los menores cómo se hacían las cosas y cuestiones. O sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay una serie de recomendaciones que se hacen. Es entonces enseñarle a los niños entre 4 y 6 años, 3 y 6 años la masturbación. Sexo anal. Y uno se pregunta, honestamente, y eso viene de la misma Organización Mundial de la Salud que nos tiene de rodillas con el tema de la pandemia, que es un fracaso en todos los frentes. Y uno se pregunta, oye, ¿y por qué esta gente solamente porque tiene título de profesor de Estado o porque es político, que son por lo demás la clase más corrupta de que conoce la historia, de todos los seres humanos, los más corruptos, ¿por qué les vamos a dar a ellos la posibilidad de controlar la vida sexual de nuestros hijos a partir de los 3 años? Y realmente, mira, detrás de esto, bueno, es más tu tema, ustedes dos tienen ciencia política, yo soy un neófito, un amateur en eso, pero detrás de esto, Pablo y Johannes, está toda la doctrina de Marcuse, ¿no es cierto? De que no hay bien y mal, sino que todo depende como tú crees la realidad, y lo de Simone de Beauvoir y toda esa locura, ¿no es cierto? Porque te das cuenta que cuando uno ataca esta perversión, uno se convierte en un degenerado, porque dan vuelta el asunto. Degenerado es el que acusa las perversiones que están haciendo. Dan vuelta a la realidad. Así como a los liberales. Esta doctrina. Pero Juan, así como a los liberales les dicen fascistas. Por supuesto. Así como a Churchill le acaban de arruinar la estatua en Londres, diciendo de que él era racista. Que era un tirano. El dar vuelta al discurso. Si la izquierda fuese tan buena gobernando como dando vuelta a discursos y manipulando el lenguaje, entonces probablemente seríamos todos de izquierda. Sabes que hay un tema que maneja muy bien Pablo, que es el problema de los negros y los blancos. Porque toda esta tendencia de los antifa, todo esto, que es una cuestión política, absolutamente política, dice que los republicanos son racistas y esconden la verdad. Los republicanos fueron los que liberaron a los esclavos, ¿verdad, Pablo? Ciertamente, el partido de Lincoln fueron los republicanos los que
históricamente libraron a la población negra, pero bueno, los demócratas usaron de la trampa del asistencialismo social, que fue la trampa más grande y el error más grande que lamentablemente cometieron los líderes afroamericanos en haber aceptado esa trampa, porque en cuanto a una persona le ofreces el asistencialismo del Estado, lo hundes en cuanto lo comienzas a victimizar. Y ese es el problema. Cayeron en la trampa ideológica de la victimización. ¿Por qué? Porque si yo soy víctima de esta sociedad, si todos mis males son culpa del hombre blanco, son culpa del sistema político de mi sociedad, entonces no hay nada que yo pueda hacer para cambiar y para mejorar. Y entonces eso me desliga de toda responsabilidad, y al desligarme de toda responsabilidad me inhibe a mí de hacer cualquier cambio que sea realmente efectivo en mejorar mi propia vida. Entonces, ¿qué hago? Me hundo en el resentimiento, me hundo en la depresión, me hundo en la desesperanza, que ese es el verdadero problema de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, la victimización, o como mismo decirlo, la ideología de la victimización. En el año 2000, que fue la última vez que han recaudado $133 millones. Se dice que en el último mes han recaudado más de $100 millones, pero no lo sabemos hasta que den el de grandes corporaciones, en todo caso, de todas maneras. Una pregunta, y volviendo al tema central, que es lo que nos convoca. ¿Cuál es el efecto de la sexualización temprana en los menores en lo que es su desarrollo de carácter? En cuanto a la cuestión psicológica, es muy peligroso realmente exponerlos a una educación sexual que no ofrezca una verdadera educación, sino que esté centrado en la práctica genital, como estabas describiendo esto de Alemania. En definitiva, todos los programas de educación sexual del mundo, desde Canadá hasta los que se quieren imponer en Chile, no hacen más que adoctrinar a los niños con la práctica genital. No tienen absolutamente nada que ver con la prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de abusos, como quieren decir, y tienen como fin fundamental el imponer esta ideología de género, el hacerles creer a los niños que la identidad verdadera de cada uno de ellos es otra, no es la que le han impuesto sus padres. ¿Esto qué consecuencias tiene? Porque esto se está viendo en Canadá. En Canadá estamos viendo que lamentablemente, por haber estado expuesto a este tipo de educación, tenemos una gran cantidad de niños que tienen serios problemas psicológicos e incluso que tienen disforia de género que ha sido originada por estas clases. Niños que, de no haber sido expuestos a este tipo de adoctrinamiento, tal vez nunca hubieran desarrollado una disforia de género. Es decir, viene por la confusión que le imponen en la misma escuela con respecto a la propia identidad. ¿Y eso por qué? Tiene un sentido total, porque entre los 2 y los 7 años el cerebro del niño está en un proceso de ajustamiento y un proceso de conocimiento personal con respecto a la propia identidad. Entonces, si a un niño uno le quiere lavar la cabeza, lo único que tiene que hacer es a los 5 años decirle que su identidad no es la que él cree. Y a un niño lo destruís así. Y eso está demostrado por la ciencia. Eso está demostrado. Hay un punto que es súper interesante, no sé cómo se llamaba este programa, creo que era el programa Phoenix, no era Phoenix, era otro programa de lavado de cerebro, que está documentado por un informe del Senado de los Estados Unidos. Y uno de los parámetros que descubrieron entonces, porque querían crear asesinos que tú pudieses lavarles el cerebro y activarlos en algún momento, que no supiesen que eran asesinos, era un programa de la CIA. Y descubrieron de que la gente, a las personas a las cuales era más fácil lavarles el cerebro, era a personas que en su niñez habían sido confrontados, habían tenido relaciones sexuales tempranas. Es decir, personas que habían sufrido abuso sexual temprano, tenían sus caracteres ya quebrados, por lo cual era mucho más fácil lavarles el cerebro. Y eso... Cuando yo me pregunto qué hay detrás de todo esto, yo pienso en eso. Yo pienso en que están tratando de crear una generación completa de gente, de ciudadanos, con el carácter quebrado, destruido, porque son más fáciles de manipular. Y sin familia. Porque, claro, son muchísimo más inestables emocionalmente, muchísimo más débiles y muchísimo más, ¿cómo se dice esto?, más dados al miedo. Y el que tiene miedo busca seguridad. Y el que busca seguridad se dirige ¿a quién? Al Estado. Claro. Pero ahí tienes un problema también sociopolítico tremendo que Canadá
Jordan Peterson, el año pasado, él escribió una carta editorial en un diario acá, el National Post, que él decía, en 25 años vamos a mirar hacia el pasado y nos vamos a preguntar qué estábamos haciendo en el 2019. ¿Cómo estábamos permitiendo que esta locura avance? Porque ese es el tema que él denuncia. ¿Cómo puede ser que nadie se esté levantando con armas a frenar esto? Porque eso es lo que tendría que pasar. Y entonces, ¿qué pasa? En caso de aprobarse estas leyes, en caso de tener una sociedad como tú dices, Johannes, vas a tener toda una generación de jóvenes inseguros que van a tener problemas tremendos de personalidad, problemas tremendos de confianza, problemas tremendos de perseverancia en lo que tengan que hacer. Y eso va a tener una consecuencia económica y social para cualquier país donde esto se imponga tremenda. ¿Qué es lo que se está viendo en Canadá también? En Canadá se está viendo ya desde ahora. ¿Por qué Canadá está desesperado en traer inmigrantes? Porque tienen una generación, lamentablemente, de gente que le han lavado tanto el cerebro que pretenden que el Estado les dé absolutamente todo. Pretenden vivir del Estado, pretenden la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque han sido quebrados psicológicamente y por lo tanto no pueden ni siquiera aguantar el peso de la realidad que exige que te levantes temprano, que te esfuerces, que tengas que estar al lado del trabajo, que tienes que esforzarse, sacrificarte. Eso no está en lo que sería el paradigma mental de esta generación, lamentablemente. Pero te explica... Los copitos de nieve. Claro, los famosos copitos de nieve. Te explica la demanda por espacios seguros. Claro, los espacios seguros. Porque son gente que no ha estado nunca en la situación de tener que defenderse o tener que protegerse o pelear por algo efectivamente. Estamos hablando no de estas cuestiones que me ofenden. A mí me sacaron la mugre durante años por ser ruso, como me decían en Villarrica, ruso KSPC. ¿Ya? Del colegio al bus, del bus al colegio. Era, pero de todos los días, una de agarrarse a combo. Ahora, lo sobreviví. Es algo que le pasó a muchos en el patio de los colegios, etcétera. Pero es un tipo de... Te va formando también para que después, como adulto, cuando enfrentas amenazas mucho más duras, mucho más reales, tú tengas la posibilidad de enfrentarlas. Pero cuando tú estás absolutamente aislado de todo y por lo demás son niños únicos, son hijos únicos. Y a eso le sumas la ideologización y a eso le sumas esto del parenting, el helicopter parenting, como le dicen, que son los niños helicóptero, que los papás los llevan para todos lados, los cuidan como si fuesen, no sé, realmente copos de nieve. Sí. Resulta que cuando salen al mundo se quiebran. Claro. Porque la vida está llena de problemas, de contingencia y tropiezos. Y tienes que tener la resiliencia suficiente para vivir, pues. Pero mira, hoy día mismo, Pablo, si tú ves la actitud de la población mundial, o sea, no hablemos de Chile, hablemos del mundo, respecto a este virus, es de pánico. O sea, la gente, a través de la historia, ha luchado por la libertad, han ido a la guerra a morir, eventualmente, por la libertad de su pueblo. Pero hoy en día, como dice Johannes, el espacio seguro, ¿no? Yo no sé lo que pasaría, capaz que esta gente que tenemos en Chile, por ejemplo, dice que no somos capaces de hacer una guerra. Todos tienen pánico. Mira, en las guerras, los pueblos siguen trabajando, mientras los alemanes le llenaban la cabeza de bombas en Londres a la gente, seguían todos los días la gente a trabajar. Pero hoy en día hay un virus, es cierto, hay que cuidarse, pero está todo el mundo aterrorizado. Piensa que va a tener que vivir en su casa, vivir de no sé qué. O sea, es todo el mismo proceso, a mí me da la impresión. Ciertamente, el nivel de manipulación mediática y manipulación psicológica a la que ha sido sometida la gran mayoría de la población es una muestra clara de que a la gran mayoría les han lavado la cabeza en distintos niveles, pero es lamentable realmente, ¿no? Es lamentable cómo han aceptado sin chistar, sin analizar críticamente, incluso ni siquiera dándose cuenta de las contradicciones dentro del mensaje de la misma Organización Mundial para la Salud. O sea, hay tantas contradicciones que al menos se tendría que prender una alarma y decir, a ver, pero pará, acá hay algo que no cierra. ¿Sí? Y con respecto a lo que veníamos hablando, eso del espacio seguro, también yo creo que tiene mucho que ver que una vez que entran al sistema escolar público, en la universidad, no se admite ningún otro tipo de opinión
nada, entonces están seguros porque es toda una ideología que los contiene, pero después ven un video de Johannes Kaiser, ven a Juan decir un exabrupto en la radio, me ven a mí en una conferencia, en un video, y explotan porque, claro, les salta, no pueden realmente admitir que haya una posición contraria a lo que ellos les han inculcado, ¿no? Bueno, además, no les pueden exigir, ¿no? No le pueden exigir estudiar. Claro. Adelante, lo decía el coronel Yuri Bezmenov, cuyo video subí ayer en este canal. Es un video de 1982 cuando describía la desmoralización de las sociedades occidentales. Que el objetivo era que si la gente llegase a un punto en que, aunque estuviesen confrontadas con información verdadera, fuesen incapaces de trabajar con ella. Esto es lo que pasa. Ese es el proceso de quiebre que sufren entonces cuando están confrontados con una línea de argumentación lógica, porque nosotros también somos animales racionales, no solamente emocionales. ¿Ya? Y cuando se ven confrontados con una línea de argumentación lógica que desarma su estructura emocional, se sienten personalmente atacados y el resultado entonces es una reacción violenta. ¿No? Es una situación muy delicada y yo creo que todo esto, el ESI, el tema de la autonomía progresiva, etcétera, va todo en dirección a aumentar el nivel de desprotección y de incapacidad para utilizar la lógica de la mayoría de la población. Una población servil. Es una población que va a estar absolutamente sometida a una situación de sentimientos extremadamente inestables. Muy llena de emociones. Claro. Emociones extremadamente inestables, incapaz de utilizar la lógica, que es lo que hemos hecho nosotros en el sentido de crear civilización. Nosotros utilizamos la lógica, tomamos decisiones que son racionales para crear, bueno, lo que tenemos funcionando. Ahora, cuando tú no eres capaz de hacer eso, naturalmente que nuestra civilización se va a hundir. Y ese es el sentido último de todo esto. Si lo que dicen, y lo dicen abiertamente, dicen, si nuestra civilización tiene que desaparecer para que después aparezca algo mejor. Algo que es absolutamente sin garantía, como quemar el auto y después esperar de que venga, no sé, caiga al cielo un Ferrari. O sea, es como... Mira, hablando de lógica, me hiciste acordar una discusión que tuve con una docente de una universidad de la Argentina, allá en la provincia de Santa Cruz. Y ella me decía que ella no aceptaba ningún debate de parte mío, pues yo la reté a hacer un debate sobre estos temas y ella me dijo, no, porque yo usaba el razonamiento y usaba de la lógica, que era un instrumento de dominación heteropatriarcal. La lógica, ¿ves? O sea que, y mira, y hoy me escribió una maestra... La biología también. Eso te iba a comentar. Hoy me escribió una maestra de la Argentina que ella retrucó en una especie de capacitación diciendo, bueno, pero ¿dónde está la genética? ¿Dónde está la biología? Y le dijo la encargada de la capacitación de diversidad de género que ese era un instrumento hegemónico de dominación patriarcal, la biología. Por eso hay que dejarla de lado. O sea, descalifican poniéndole un adjetivo, heteropatriarcal. Lo que pasa, lo que nosotros vemos, yo creo, y vamos a ir cerrando porque estamos casi en la hora, lo que nosotros vemos es un renacimiento de la forma de pensar religioso sin Dios. Claro. Es una forma de declararle la guerra a la ciencia, a lo empírico. Y a la religión. Bueno, a la religión también, pero la religión porque está trabajando en el mismo nivel cognitivo, la verdad. Claro. Pero cuando tú realmente le declaras la guerra a la ciencia, porque resulta de que tus emociones son más importantes que la evidencia empírica, la verdad es que estás al nivel de la gente que persiguió a Galilei. Pero por supuesto. ¿No? Lógico. O sea, lo que le sucede a don Pablo es hereje. Si lo único que falta es que griten hereje. Claro. Claro. ¿No? A todos nosotros. Y lo que hacía Belolio, y lo que ha hecho Belolio, y lo que hacen sus seguidores, y lo que Belolio por lo demás, el que le dé un voto a nuestro sector a Belolio, vale, ya. Claro, pero lo que hace Belolio y el resto es eso, es decir, ¿sabes qué más? Es que no me gusta. Hereje.
No tengo para qué entrar a tu argumento, no tengo para qué leer tu libro, no tengo para qué ver tus documentos. ¿Por qué? Porque hereje, porque tú eres malo, porque no estás de acuerdo. Ni los datos, ni la ciencia. Mira, la civilización ha avanzado, y a esto es tema de usted, la antropología, por la colaboración de los seres humanos. Pero vamos retrocediendo, vamos al paleolítico. No puede haber colaboración cuando no se ven los datos y la razón, ¿no te parece, Pablo? Ciertamente. No, ciertamente es una locura. Una de las cosas que yo desarrollo en mi libro al final de todo el capítulo de los fundamentos ideológicos de la ideología de género, y ahí menciona eso, Johannes, yo digo, la ideología de género como la religión del Estado, la religión oficial del Estado, porque usa los mismos mecanismos. Dogmático es una imposición en la cual no se admite ningún tipo de contradicción y tiene, claro, y tiene un carácter además totalitario que tal vez una religión no lo tiene, en el sentido de que tiene todo el aparato legal, todo el aparato de justicia, todo el aparato educativo, todo el aparato legislativo para imponer esa nueva visión, y el que no lo acepte, ay de él, porque perderá a sus hijos, perderá su casa, perderá su libertad, perderá sus derechos, perderá realmente incluso la misma protección que el Estado le debe dar y garantizarle, se vuelca en contra de aquel que vaya en contra de esta ideología. Por eso, a mí me parece que, en mi opinión personal, estamos ante algo más terrible incluso que lo que quiso imponer en su momento la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, obviamente, que violó derechos esenciales del ser humano, pero la ideología de género viola cuestiones que son incluso mucho más profundas que lo que pretendió la Unión Soviética. A mí me parece terrible realmente. Bueno, la Unión Soviética por lo menos se mantenía en el marco de lo que se suponía era una doctrina científica, por lo cual, o sea, más allá de lo que era la ideología y las consecuencias que tenían para los críticos, pero todavía permitían hasta cierto punto, dentro del marco de la propia ideología, la crítica. Esto claro. Es algo que dentro del elemento de género, lo único que tú tienes es una radicalización tras radicalización tras radicalización. ¿Por qué? Porque es la única manera de destacarse en esta competencia de victimología y tener más poder que los otros. Y por eso esta ideología de género va a terminar comiéndose a su hijo, van a quedar... ¿no? En algún momento vamos a tener un Robespierre de género, no le quepa la menor duda. Exactamente. Caballero, y yo les quiero agradecer muchísimo el habernos acompañado hoy día. A nuestros auditores, pedirles que por favor compartan estos videos, que conversen con la gente que conocen, que los lleven a ver también esta contraargumentación. No tienen para qué estar de acuerdo, pero escuchen los contraargumentos. Porque la única manera de formarse una opinión fundada es agarrar la posición A, escucharla, la posición B, escucharla, y formarse entonces una opinión. ¿Qué es lo que les hace más sentido? Y eso solamente lo podemos lograr, porque yo honestamente creo de que nuestra posición tiene más sentido. Solamente podemos lograrlo, entonces ganar esta batalla, llevando a la gente a utilizar eso que tiene entre las orejas, que es el cerebro, y confrontándolos y permitiéndoles, dándoles la información que necesitan entonces para formarse la opinión fundada que requiere todo ciudadano para tomar decisiones responsables respecto de su futuro, el futuro de sus hijos y el futuro de la República. Mi estimado, nuevamente, Pablo, Juan, muchísimas gracias, Juan, por habernos permitido el contacto con Pablo, porque esto ha sido un tremendo aporte. Yo rindo honores a Pablo, porque tú, Pablo, estás en el centro de la batalla ideológica, estás en el centro de la hoguera, y te quieren calcinar en todos lados, ¿verdad? Bueno, entonces, Canadá no es un lugar muy agradable para ser opositor a esto, ¿no? Siendo un país tan frío, es bien que está algo caldeado para los críticos y la gente que piensa distinto. Pero nuevamente, Pablo, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a nuestros auditores, nuevamente, gracias por acompañarnos y hasta la próxima, aquí en el Nacional Libertario. Que tengan un buen día. Chao, chao. Hasta luego.